Y el trabajo práctico que vamos a ver, el número 5, se refiere entonces al predimensionado de turbinas. Ustedes ya han visto, digamos, en la clase de teoría, los criterios y las ecuaciones y los parámetros que se deben tener en cuenta para hacer un predimensionado de una turbina o una selección de una turbina dentro de un aprovechamiento hidráulico. En el caso nuestro lo vamos a hacer a través de el ejemplo que estamos desarrollando y los datos que ustedes tienen, de acuerdo a la configuración de su aprovechamiento, y vamos a determinar la selección. Entonces, el objetivo será de este trabajo práctico calcular las dimensiones de los órganos, que sería la cámara espiral, el rodete y el tubo de aspiración, que son la estructura que rodea, digamos, a el sistema de generación de energía de la turbina, que básicamente es el sistema del rodete, el eje y el generador, porque estas dimensiones que vamos a determinar hoy son necesarias para establecer después las dimensiones del edificio que rodea la turbina y que finalmente va a ser la casa de máquinas. Recuerden que lo que estamos haciendo es un predimensionado y que las dimensiones finales se van a ajustar en otra etapa de proyecto que se denomina normalmente el anteproyecto definitivo, y más adelante todavía sigue afinándose las dimensiones en lo que se llama el proyecto ejecutivo. Así que por ahora vamos a determinar dimensiones que son, digamos, globalmente correctas, pero que no son las dimensiones definitivas que va a tener el proyecto. Entonces, para resolver la cuestión de la selección de la turbina y las dimensiones, vamos a necesitar algunos datos. Vamos a necesitar la cota máxima. Esto se refiere a el nivel máximo de operación normal. Esta cota está entonces relacionada con el volumen que representa la suma del volumen muerto más el volumen útil. La cota mínima, que sería el nivel de agua mínimo, esta cota corresponde con el volumen muerto. La cota de restitución, que es la cota a la cual retorna el agua al río, esa es fija para todos. Y finalmente tenemos que considerar las pérdidas que nosotros hemos calculado. En nuestro caso la tubería forzada es una tubería corta porque vamos a hacer una configuración, digamos, de central a pie de presa, es decir, que la central va a estar al lado de la presa o en las cercanías, no es una tubería que tenga grandes dimensiones, y vamos a considerar las pérdidas que calculamos para la reja en la toma. Y por otro lado, el caudal instalado. Para determinar el caudal instalado hay numerosos criterios, muchos de los cuales involucran estudios que son un poco más detallados que los que estamos haciendo nosotros aquí en los prácticos, pero como estamos haciendo un anteproyecto o un inventario prácticamente de lo que sería el aprovechamiento, como caudal instalado vamos a usar el mismo caudal de diseño que utilizamos cuando diseñamos la toma. Así que con ese caudal es suficiente para hacer lo que sería el predimensionado de la turbina. Con la serie de datos que están más arriba, vamos a determinar lo que se llama la altura neta. Y con el caudal instalado conocido, vamos a determinar lo que nosotros denominamos el caudal de diseño. Para determinar la altura neta, voy a necesitar conocer la cota máxima o el nivel máximo de operación normal, el nivel de agua mínimo, las pérdidas y la cota de restitución. Acá tenemos entonces la cota máxima, la cota mínima, la cota de restitución y las pérdidas. Y utilizando esta fórmula aproximada, vamos a calcular entonces cuál sería la altura neta más frecuente. En este caso es 2/3 de la diferencia de cotas. Aquí sería 2/3, sería más o menos una diferencia entre la cota mínima y esta, más o menos sería un nivel por aquí. Más la cota mínima me daría directamente el nivel respecto del mar de esos 2/3 de la diferencia que vimos acá, menos las pérdidas me disminuirían, digamos, teniendo en cuenta las pérdidas que se producen en la reja, y menos la cota de restitución me daría la altura que tiene este nivel menos las pérdidas respecto de la cota de restitución. Y ese valor lo vamos a usar como carga de agua que trabaja, digamos, o va a entregar la energía
sobre las turbinas que vamos a tener instaladas. Recuerden que esto es una aproximación. Respecto del caudal de diseño, lo voy a obtener a partir de el caudal instalado que nosotros dijimos. Este es el caudal con el cual ustedes calcularon la obra de toma. No vamos a adoptar ese caudal, sino que vamos a adoptar el 85%, por eso está multiplicado 0,85. Esto es debido a la forma que tienen las curvas de rendimiento de las turbinas, que en particular no tienen su rendimiento máximo en la posición del caudal de diseño, sino que está, digamos, desplazada hacia un porcentaje menor, que es normalmente cercano entre el 80 y el 90%. Y dividido el número de turbinas. En nuestro caso, un caudal pequeño, vamos a seleccionar una sola turbina, ¿no? En general, los aprovechamientos no tienen una única turbina porque requieren, digamos, para mantener su capacidad de generación, normalmente conviene que tenga más de una turbina, de tal manera que si una de las turbinas falla, no se quede sin producción, sino que en realidad tenga alguna capacidad de producción. Pero en nuestro caso, para el diseño, vamos a adoptar una única turbina para hacer el dimensionado de la casa de máquinas. Entonces, supongamos, voy a desarrollar un ejemplo numérico mientras tanto, supongamos que nuestro caudal instalado es 46,27 metros cúbicos por segundo, con una turbina y multiplicando por 0,85, me resulta que el caudal de diseño es 39,33 metros cúbicos por segundo. Y supongamos que del cálculo de mis cotas me da que la altura neta es 33,23 metros. ¿Sí? Esta es la carga de agua que tengo sobre el plano medio de la turbina. Con estos dos valores, el caudal de diseño y la altura neta, yo puedo calcular cuál es la potencia que desarrollan las turbinas. En este caso voy a tener, este 8 surge de considerar los rendimientos que tiene el rodete, que tiene la turbina, que tiene el generador y el cambio de unidades de kilowatt a caballo vapor. Si yo pongo el caudal de diseño en metros cúbicos por segundo y la altura neta en metros, me va a dar una potencia que va a estar expresada en kilowatts. Esa potencia en kilowatt, para hacer el cálculo que continúa más adelante con los números específicos y los números de revoluciones, esta potencia la tengo que expresar en términos de CB. ¿Sí? Tengo que hacer la transformación en CB. Ese detalle ustedes lo tienen dentro del PDF que va a estar en el campus, donde también está desarrollado, digamos, donde está desarrollado el práctico. Y aquí tienen el cambio de las unidades de esos kilowatts a estos CB. Búsquenle en alguna página de internet, en un cambio de unidades, la relación entre kilowatt y CB, y de esa manera van a obtener, digamos, con este número en CB, es que continúan, digamos, los cálculos que vamos a desarrollar más adelante. ¿Sí? Es el único detalle que hay que tener en cuenta para no equivocarse, digamos, en las cuentas sucesivas, ¿no? Bien, entonces, una vez estimada cuál es la potencia de diseño, podemos pasar al siguiente paso, digamos, del cálculo. Aquí hay que tener en cuenta la relación entre lo que se denomina el número específico de una turbina, que relaciona el número de revoluciones por minuto que tiene la turbina, la potencia que tiene la turbina y la altura neta. Esta es una fórmula del número específico en función de la potencia. En la bibliografía podrán ver otra fórmula del número específico en función del caudal, porque como se sabe la potencia es función del caudal, así que podría también poner esto en función del caudal. Por otro lado, dependiendo del tipo de turbina que vamos a colocar, y ahora vamos a ver más en detalle qué tipo de turbina vamos a colocar, hay una fórmula empírica, estadística, digamos, que relaciona el número específico, NS, con la altura neta, normalmente a través de una fórmula. Estas fórmulas son nada más que ajustes de correlación de instalaciones existentes
números específicos existentes y alturas netas de diseño existentes en el mundo, y se ha logrado establecer estas fórmulas que relacionan una variable con la otra. Por otro lado, sabemos que físicamente el número de revoluciones que tiene el rodete está limitado, digamos, por dos factores. Uno es la frecuencia de la corriente alterna que tengo que generar. En nuestro caso, la corriente alterna que yo tengo que generar en Argentina es 50 hercios, es decir, 50 ciclos en cada segundo. De tal manera que este número F es un número fijo, 50. Y esto está relacionado entonces con el número de pares de polos. Recuerdan, esto sería como en la ley de Faraday, el número de espiras que yo voy a atravesar en cada vuelta. Entonces, conociendo la frecuencia, conociendo el número de revoluciones y conociendo el número de pares de polos, esto tiene que ser un número entero, ¿sí? Este número que está acá, el número de pares de polos, esto tiene que ser un número entero. De tal manera que una vez diseñado un generador con un determinado número de pares de polo y conocida la frecuencia, la velocidad de rotación que tendrá la turbina tiene que ser constante. Es decir, este número de RPMs debe permanecer constante durante la operación de la turbina. ¿Por qué? Porque el número de pares de polo no cambia, y si yo cambio esto, lo que va a cambiar es la frecuencia con la que genero la energía. Por lo tanto, si provoco un cambio en la frecuencia de generación de energía, como yo estoy conectado a un sistema interconectado donde todos generan a la misma frecuencia, me van a sacar, digamos, del servicio de la generación de energía porque no estoy cumpliendo con los parámetros de la frecuencia que tengo que entregar. Este es un número que se vigila especialmente, que las generadoras de energía garanticen con un muy bajo nivel de error, digamos. O sea que esto es algo requerido por el sistema, es una señal de la calidad con la que yo estoy generando energía, así que el número de RPM, por lo tanto, tiene que ser un número constante, que siempre va a tener en todo momento la turbina. Entonces, con estas tres fórmulas, ya conozco la potencia de diseño, la altura neta, voy a poder ir interactuando de tal manera de fijar. Si ustedes se fijan, tengo tres incógnitas. No conozco ni el número específico de la turbina, no conozco el número de RPM de la turbina y tampoco conozco el número de pares de polos. Entonces voy a tener que hacer un juego entre estas tres ecuaciones para aproximar los tres valores, ¿no? Entonces dijimos que el número específico, empiezo con esta fórmula, el número específico es función de la altura neta que sí es conocido. Entonces lo aproximo y de esa manera, en este caso del ejemplo, logro que el número específico sea 331,25. Entonces, con este número específico, 331,25, lo reemplazo aquí en esta fórmula y despejo el valor de las revoluciones por minuto porque conozco la potencia de diseño y conozco la altura neta. Entonces de ahí despejo n y me dice que para que se desarrolle ese número específico tendría que tener unas 223,26 revoluciones por minuto. Y lo siguiente que voy a hacer es irme a la fórmula esta del número de revoluciones y reemplazar ese número de revoluciones y calcular acá 60 por 50, que es los ciclos de la señal que tengo que generar, y despejar cuántos pares de polos se acercarían, digamos, para que las n sean 223,26. Entonces, en este caso, cuando despejo, me dice que P tendría que ser 13,44. Pero como sabemos, el número de pares de polos tiene que ser un número entero. No un número par, sino un número entero, ¿sí? La cantidad de pares tiene que ser entero. Entonces, normalmente se aproxima al número superior, que sería 14 en este caso. Y vuelvo a hacer las cuentas para atrás, porque ahora tengo 14, que es conocido aquí. Todo esto es conocido, con lo cual puedo calcular el número de revoluciones. Y una vez conocido el número de revoluciones, lo puedo introducir en la fórmula del número específico. Conozco la potencia, conozco la altura neta, y ya conozco entonces el número específico definitivo. Entonces, el número de revoluciones con 14 pares de polo me da que es 214,29,
o sea, un poco más lento tiene que ir la turbina, y reemplazando este número aquí adentro, entonces me va a dar que el número específico es 318. Ese sería mi número específico de la turbina que, digamos, iría para esta potencia y esta altura neta. ¿Qué tipo de turbina es entonces? Bueno, entonces para eso podemos entrar a distintos gráficos para ver qué tipo de turbina es. Nosotros sabemos que tenemos 318, acá está 300, acá está 400, número NS, así que estaríamos por acá, y la altura estamos en el orden de 30 metros, 30 y 40 metros, estos logaritmos, estos son 10 metros, 20, 30, 40, estaríamos por acá. Esta es la zona de las turbinas Francis. Las turbinas Francis, digamos, tienen un amplio rango de funcionamiento, y salvo que yo tenga un número específico muy chico, o decir un caudal muy chico, y una gran altura, o tenga un número específico muy grande, es decir, un caudal muy grande, y una baja altura, las turbinas que voy a seleccionar casi siempre son del tipo de las turbinas Francis. Normalmente para caudales pequeños y alturas grandes voy a seleccionar una turbina Pelton, y para caudales muy grandes y alturas pequeñas, debajo de los 10 metros, voy a seleccionar turbinas tipo hélice o turbinas Kaplan normalmente, ¿sí? Pero el resto del rango de operación normalmente siempre va a ser una turbina Francis, que fue la turbina que más ha evolucionado en los últimos tiempos y más ha avanzado en su rango de funcionamiento. Entonces les voy a mostrar primero voy a relatar sobre él, sobre un video, las partes que tiene una turbina Francis para que tengamos idea qué cosa vamos a dimensionar. Ahí tenemos entonces lo que sería el esquema general de una turbina Francis, ¿sí? Tiene varios órganos. Este órgano que rodea, digamos, y que tiene la forma de una espiral, se denomina la cámara espiral, y normalmente al inicio de la cámara espiral se encuentra una válvula que se llama la válvula mariposa, que une directamente con la tubería forzada. Es decir, que el agua ingresa por aquí, vamos a ir viendo el video, el agua va a ingresar por esa cámara espiral y va a recorrer rodeando, digamos, a la turbina, y como vemos internamente esa cámara espiral, ¿sí?, tiene internamente lo que se denomina el rodete de la turbina. El agua dentro del rodete, ¿sí?, ahí lo estamos viendo, digamos, su forma general. El agua normalmente va a ingresar de manera radial y va a salir de manera axial por la turbina. De tal manera entonces que vamos a tener un cambio de flujo, un cambio de dirección del flujo, cuando el agua pase por dentro de él, debido a la presencia, digamos, de estas superficies alabeadas que se denominan álabes. Cuando el agua circula por los álabes, genera una zona como un ala de avión, una zona de alta presión, una zona de baja presión, con lo cual el álabe se va a mover en este sentido. Eso es debido al arrastre, digamos. Y a su vez, debido a la curvatura esta final, va a tener un impacto directo del agua, en la zona final sobre todo, va a tener un impacto directo del agua debido a la trayectoria del chorro de agua, con lo cual va a tener una segunda parte que es una parte de impulso. La suma de estas dos fuerzas son las que generan que el rodete gire y genere, digamos, una RPM, una cantidad de RPM constantes, como hemos visto anteriormente, ¿no? Normalmente, entonces, digamos, la presión, acá tenemos agua a velocidad y presión alta, y acá vamos a tener agua que está en la parte inferior a presión baja y altas velocidades. Normalmente, este rodete está unido a un eje, y este eje es el que produce, digamos, la rotación de un rotor dentro de un sistema de imanes que produce, digamos, la electricidad, ¿no? La cámara espiral, entonces, como les decía, el agua ingresa y se reparte uniformemente alrededor del rodete. Esta repartición se realiza a través de dos sistemas.
Uno que es un sistema de álabes fijos, que también tienen la misión, digamos, esos álabes fijos, tienen la misión de darle rigidez estructural a la parte central de la cámara espiral y distribuyen de manera uniforme el caudal alrededor de la turbina. Acá tenemos entonces, estos son los álabes fijos y a continuación de estos álabes fijos están un conjunto de álabes que se denominan móviles, o estos son los que se denominan los álabes del distribuidor. Estos álabes tienen un eje y tienen un sistema de orientación que es directamente que está gobernado por el sistema de control de la turbina. Ese sistema de control reacciona dependiendo, digamos, de cuál sea la potencia que tiene que entregar el eje de la turbina en el generador. Es decir, a medida que mi generador está conectado a una línea eléctrica, normalmente tiene demandas variables de potencia y por lo tanto entonces tengo que ajustar la posición que tienen estos álabes para que de esa manera producir la variación de la potencia a través de la variación del caudal. Es decir, estos álabes móviles, si se cierran, controlan el caudal y también controlan el ángulo con el cual el agua ataca al rodete de la turbina, y por lo tanto de esas dos maneras se puede producir la variación de la potencia dentro de una turbina. Este entonces es el sistema de control principal que tiene. A la salida, una vez que el agua toma la dirección axial, en el extremo, digamos, inferior del rodete, se produce una zona de baja presión, con valores debajo de la presión atmosférica, y es en esa zona que se produce la baja presión donde tengo que cuidar el tema de la presencia de la cavitación, por ejemplo, en las turbinas Francis. Es decir, tengo que cuidar que en esa zona la presión no baje tanto que el agua llegue a vaporizarse a temperatura ambiente. Es decir, normalmente la temperatura del agua que está circulando por las turbinas y la temperatura del agua del embalse, depende de qué ubicación tenga, pero puede ser temperaturas del orden de 10 o 12 grados, pero si yo bajo la presión del fluido por debajo del punto que se denomina presión de vaporización, el fluido se va a evaporar a esa temperatura a la que se encuentra, generando, digamos, una zona de inestabilidad de presiones y por lo tanto inestabilidad de condiciones del agua. Es decir, va a estar entre porciones que van a tener fase gaseosa y porciones que van a tener fase líquida, con lo cual se van a producir intercambios de esos estados y van a producirse intercambios de energía que van a terminar, digamos, generando problemas con el ataque hacia las partes sólidas metálicas, digamos, del rodete de la turbina y generando cavidades, como vamos a ver más adelante. Entonces esta zona de baja presión tiene que digamos, y de altas velocidades, tiene que tener una transición para volver a comunicarse, digamos, con la atmósfera. Esto sería como el caño de escape, digamos, ¿no?, del tubo de aspiración. Y lo que hace esta porción de tubo es, primero, disminuir las velocidades de tal manera de volver a restituir las presiones para que sean del orden de la presión atmosférica. Aparte, lo que hace es romper el vórtice que se genera aquí a la salida de la turbina para volver a poner los filetes de agua casi de manera paralela, digamos, al final de la salida del tubo de aspiración. Entonces, este tubo de aspiración es uno de los órganos que vamos a dimensionar también. Es decir, que lo que básicamente vamos a hacer es dimensionar la cámara espiral y el tubo de aspiración, que son los que dan, digamos, las dimensiones de lo que yo necesito, el edificio que yo necesito para rodear esta turbina, digamos, y que genere energía. Entonces habíamos dicho que íbamos a tener un número específico, más o menos de 318. Entonces, si miramos un rodete Francis para ese número, correspondería a una forma parecida a esta, es decir, el diámetro inferior del rodete ya va a ser va a ser un poco más grande que el diámetro superior aproximadamente, ¿no? Mientras que cuando tenemos números específicos más chicos, el diámetro superior supera al diámetro inferior. En este caso ya vamos a tener un diámetro inferior un poco más grande.
Entonces ahí es lo que les mostraba antes, que normalmente toda esa instalación que les mostré antes, ¿no? La tubería, la válvula mariposa, la cámara espiral y el tubo de aspiración, todo va dentro de un edificio que se denomina la casa de máquinas, que es lo que vamos a ver en el siguiente práctico. Entonces, aquí hay un detalle de la cámara espiral, de los álabes del predistribuidor, de los álabes móviles del distribuidor y del sistema de control que maneja mediante dos servomotores poliohidráulicos, digamos, se maneja, digamos, este aro central, y este aro central lo que hace mediante un sistema de bielas cambiar, rotándolo, a lo que hace es cambiar la orientación que tienen los álabes móviles, estos que están acá estos álabes móviles que están adentro del distribuidor, y lo que hacen es cambiar el flujo y la orientación del ángulo con el cual el flujo ataca el álabe, ¿no? Con lo cual esto permite, digamos, variar la potencia que está entregando la máquina en cada instante, manteniendo siempre constante las RPM. Es decir, lo que cambia es la potencia, y las RPM permanecen constantes. Entonces, el rodete, digamos, es una parte de la turbina que empieza recibiendo presiones positivas. Estos colores que aparecen acá son indicadores de la presión que recibe, y termina en la parte final con presiones negativas, es decir, el álabe termina recibiendo presiones negativas en su última parte, generándose entonces en los finales, ¿sí? En el final del álabe es donde existe la posibilidad de que aparezca la cavitación. Para el dimensionado del rodete, entonces existen, depende de los autores y depende de los estudios que se hayan hecho, una serie de fórmulas que te permiten dimensionar el rodete y todos los órganos de la turbina Francis o de cualquier turbina en base al número específico y algunos números característicos que se obtienen. En particular, la turbina Francis normalmente está relacionada con el número específico y el diámetro inferior, exterior del rodete. O sea que el primer paso va a ser calcular ese diámetro exterior del rodete. Para eso existe, digamos, un coeficiente que se llama el coeficiente de velocidad circunferencial. Este coeficiente de velocidad circunferencial no es otra cosa que la relación entre este número que está acá arriba, es la velocidad tangencial que tiene el agua en este punto. Pi por diámetro por el número de revoluciones es la velocidad tangencial en este punto. Y el número que está debajo es raíz de 2GHN, es decir, sería la velocidad que tendría un chorro de agua que tiene una carga de agua que tenga la altura neta. 60 es un cambio de unidades solamente, de RPM a segundos, digamos, ¿no? Quiere decir que este coeficiente expresa la relación que hay entre la velocidad tangencial aquí y la carga, digamos, y la velocidad que tendría un chorro de agua que sale a la atmósfera. Pero como sabemos, el chorro de agua aquí no sale a la atmósfera, sino que continúa en el tubo de aspiración. Y como sabemos, debajo del tubo de aspiración, o en la parte final aquí, hay presiones negativas. Por lo tanto, es de esperar que este coeficiente K sub U sea mayor que 1, de tal manera que la velocidad tangencial que ocurre aquí sea mayor que la que predice, digamos, la de un chorro que sale a superficie libre. Es decir, el tubo de aspiración va a generar un aprovechamiento extra de la energía y va a generar velocidades superiores a las que se esperarían si esto estuviera directamente conectado a la atmósfera. Ese coeficiente de velocidad circunferencial está relacionado a través del número específico de la turbina, a través de esta fórmula. En el caso particular del ejemplo que estamos haciendo, ese coeficiente da 1,1, es decir, la velocidad tangencial que tengo aquí es un 10% más grande que la que tendría si el agua saliera directamente a la atmósfera sin tubo de aspiración. Es decir que estoy ganando una porción de energía debido a la presencia del tubo de aspiración. Una vez conocido entonces el coeficiente K sub U, calculado a través del número específico,
puedo despejar de esta fórmula cuánto vale el diámetro de 3, que sería este despeje que está acá, y entonces de ahí ya puedo estimar cuánto vale ese diámetro, que en este caso da 2,51 metros. Y a partir de este diámetro de 3 y del número específico de la turbina, puedo estimar el resto de las dimensiones. En este caso, por ejemplo, D1 tiene esta fórmula que depende de NS y de D3. D1 es el diámetro superior. Me da 1,75. Como vemos, se verifica lo que habíamos dicho antes, que el diámetro superior es más chico que el diámetro inferior. Después tenemos el diámetro D2, que es el diámetro donde comienza el aro circunferencial, digamos, del rodete, y en este caso vale 2,32, y tiene esta fórmula que relaciona D3 con un número específico. Las otras dos dimensiones que hacen falta determinar es H1, que es la distancia entre el plano medio del distribuidor y la parte superior, y H2, que es la distancia que hay del plano medio del distribuidor, que es esta posición, y el fondo del rodete. De tal manera entonces queda determinadas las dimensiones globales del rodete, digamos, no el detalle de cómo es la ecuación que tiene cada uno de estos álabes. Hay gente que se dedica específicamente a estudiar eso, la forma de los álabes de las turbinas, pero no forma parte, digamos, del trabajo que vamos a hacer a continuación. El siguiente punto a dimensionar, entonces, conocido las dimensiones del rodete, ahora puedo entonces dimensionar la cámara espiral. Todas las dimensiones están basadas en el diámetro D3 y en el número específico directamente. Para que tengan idea de qué ocurre en la cámara espiral, acá tenemos un campo de presiones dentro de la cámara espiral y un campo de velocidades. El campo de presiones, pasamos de valores de presiones positivas a presiones negativas en las cercanías de la salida ya del tubo del predistribuidor. Aquí tendríamos los álabes del predistribuidor y aquí tendríamos los álabes, ya estarían los álabes del distribuidor directamente. Aquí estaríamos ya en contacto con el rodete. Más o menos a partir de este punto ya empezamos a tener presiones. Acá estamos en presión positiva, acá estamos en presión negativa, ya el color este rojo ya sería una presión negativa, y a partir de allí sigue cayendo hasta que llega a la punta del rodete a valores cercanos de la presión de vaporización por debajo de la atmósfera. Mientras que las velocidades, aquí tenemos velocidades bajas dentro de la cámara espiral, tenemos un conjunto de velocidades uniformes que se distribuyen de manera uniforme alrededor de el predistribuidor y el distribuidor, un campo de velocidades uniforme en cada circunferencia, pero en aumento, digamos, cada una va en aumento. Aquí tenemos, por ejemplo, velocidades del orden de los 2 metros por segundo, aquí en el extremo este. Entonces, ¿cómo se dimensiona la cámara espiral? Hay que determinar las dimensiones en planta y en corte. Entonces, normalmente se empieza con el diámetro en la entrada de la cámara espiral y las demás dimensiones, ¿no? Entonces, ese diámetro en este caso da 2,86 metros, que sería esta distancia. Después tenemos la distancia B, que va desde el centro de la tubería de entrada hasta el centro donde está el eje de la turbina. Eso sería 320 en este caso. Y la otra dimensión es desde el centro de la turbina hasta el extremo de la cámara espiral en este sentido, que sería 370 en este caso. Después tenemos la dimensión D, que es desde el centro de la turbina hasta este extremo de la cámara espiral, que en este caso sería 4,15 metros. Claramente esta distancia tiene que ser mayor que esta porque la espiral se va achicando. Y el valor de E, que es desde el centro hasta esta posición, da 2,96. Claramente cada vez se va achicando más la espiral hasta que llegamos a el punto final donde se cierra, digamos, la espiral. Las otras dimensiones que tenemos son F, que es el diámetro que tienen los álabes fijos del predistribuidor, el diámetro exterior, ¿sí? Que sería 3,55 en este caso. Después tenemos
G, que sería el diámetro interior, ¿sí? El diámetro interior del predistribuidor, que sería 3 metros, y H, que sería el diámetro donde termina, digamos, la cámara espiral internamente, que sería 2,63. Recuerden ustedes que teníamos 2,51, que era el diámetro más grande del rodete. Las piezas que unen, digamos, la cámara espiral, que está en la parte fija de la construcción, y el rodete, son todo un conjunto de rodamientos y un conjunto de el predistribuidor que completan, digamos, el espacio libre que hay entre estos dos diámetros, ¿no? Y recordemos también que el diámetro superior del rodete no es 2,53, sino que es bastante más chico. Entonces, entre el espacio de 2,63 y el diámetro superior es donde ingresa, digamos, el distribuidor con sus álabes móviles, ¿no? El valor de I es la altura que tiene, digamos, la abertura uniforme alrededor de toda la turbina al final de los álabes del predistribuidor, en este caso 0,77 metros. Y después tenemos los valores de el diámetro de la tubería en esta posición, sería esta distancia de acá a acá, que sería 2,60. Después tenemos el otro diámetro opuesto, que sería este de acá a acá, que serían 1,52. Y con eso, digamos, terminaríamos lo que sería la cámara espiral. Todos estos dibujos ustedes los tendrían que hacer en escala, digamos, en unidades de dibujo, de tal manera que les sirvan para el siguiente paso, que va a ser después el dimensionado de la casa de máquinas, porque se basa, digamos, en hacer la planta y el corte de la casa de máquinas teniendo en cuenta, digamos, las dimensiones de estos elementos. El último elemento que hay que dimensionar es el tubo de aspiración. Entonces, como yo les decía, tenemos un campo de presiones que es negativo a la salida de la turbina, y lentamente ese campo de presiones va aumentando de valor hasta que se hace cercano a la atmosférica, o debajo, digamos, de la atmosférica, pero todavía con valores cercanos a la atmosférica, a la salida del tubo. Mientras que el campo de velocidades en el inicio es un vórtice que, debido a todos los elementos que hay internamente, como por ejemplo estas paredes de separación y el cambio de sección de la sección circular a secciones rectangulares, va produciendo una expansión que va haciendo que las velocidades sean cada vez más pequeñas y van tendiendo a formar líneas paralelas, digamos, o perpendiculares a la sección de salida, a la salida del tubo. Es decir, se intenta de que la turbulencia que se desarrolla aquí abajo sea la menor posible. Las dimensiones principales, entonces, en planta y en corte serían estos. Esto es un esquema, este dibujo es un esquema de cómo sería el tubo de aspiración. Ustedes dibujarán, digamos, con las medidas que les da. El primer valor es la altura. Aquí estaría el final del rodete. Aquí estaría el final del rodete. Es la altura que tiene el tubo de aspiración desde la salida del rodete hasta donde empieza la fundación, que sería en este caso 5,48 metros. Fíjense, esto sería más que de 2 plantas de un edificio. Fíjense que estamos poniendo una turbina de 2,50 metros de diámetro, y el tubo de aspiración tiene una altura que es más que la de un edificio de 2 plantas. El valor de O es donde termina el tubo de sección constante y empieza, digamos, el tubo de sección variable. En este caso es 3,20 metros. Esto sería prácticamente un poco más que un piso de altura, ¿no? El valor de P es el radio de curvatura que tiene, digamos, acá está mal dibujado, porque el valor de P en realidad es el valor de P en realidad corresponde desde el centro hasta el centro, digamos, del tubo de aspiración, y no hasta acá como está indicado en el dibujo ese que vimos recién. El valor de P entonces es 3 metros, en este caso, o sea que es la distancia que hay entre este punto y a la altura de O, ¿no? Sería, el centro estaría ahí, y ahí trazaría la línea que indica la línea central del tubo de aspiración. El valor de Q es la altura que tiene la sección cuando termina de hacer la transición
El valor de R es la altura que tiene el tubo a la salida. Fíjense, 4 metros 02. Y el valor de S es la medida que hay entre el centro del eje de la turbina hasta el final del tubo de aspiración, que es 11 metros con 37. Las otras medidas. El valor de T es la distancia entre donde empieza la sección rectangular y el eje de la turbina. En este caso son 3 metros 92. El valor de U es el ancho que tiene el separador central. Esto es un separador que divide la corriente en dos corrientes. En este caso tiene 0,72 de ancho. Y el valor de B es cuánto tiene de ancho cada una de las salidas rectangulares, 3 metros 19. Y el valor de Z es 6 metros con 87. Este ancho que tiene aquí en la sección rectangular, esta que sería de valor Q de altura, Z de ancho. Fíjense, 6,87 es menor que la suma de 2 veces 3,19 más 0,72. O sea que esta línea no es paralela, sino que en realidad en este caso sería divergente en este sentido. Bueno, y finalmente vamos a definir en qué cota quedaría ubicada la turbina. La definición de a qué cota queda ubicado el plano medio de la turbina tiene importancia debido a que si tenemos alguna equivocación o un desvío, ya sea en los datos o en la estimación de las temperaturas, por ejemplo, del agua, o de las pérdidas de carga, podría generarse, digamos, la presencia de la cavitación en la salida del rodete. Este es un rodete visto desde abajo y ven cómo queda, digamos, las partes inferiores. Aquí incluso falta un pedazo del álave. El álave tiene esta forma que tiene este otro de acá, ¿no? Que todavía está entero, por poco tiempo, pero está entero. Pero a este ya se le ha saltado todo este pedazo y este está en camino de que se rompa, ¿no? Entonces, para evitar este problema de la cavitación, que genera, por supuesto, el primer efecto que genera la pérdida de rendimiento de la turbina, y el segundo efecto que genera es el desbalanceo del eje. Al faltar un pedazo, una masa rotante desequilibrada, va a generar un desbalanceo del eje, el aumento de las vibraciones, y vamos a tener que parar, digamos, la generación de energía con esa turbina. Aquí se ve una foto inferior de una foto de laboratorio, una foto sacada con luz estroboscópica, digamos con luz que se prende y se apaga a la misma frecuencia con la que gira la turbina, de tal manera de que se ve la turbina que está rotando, se ve como si estuviera quieta. Esto que aparece aquí son las estelas de cavitación que se generan, ¿sí? Son burbujas de vapor que después se convierten sobre la superficie, van explotando, digamos, y van atacando, digamos, esa superficie. Esos ensayos de laboratorio se hacen en turbinas que tienen el mismo número específico, modelos, digamos, a escala, que tienen el mismo número específico que la turbina que se va a colocar. Y se le hacen análisis de caudal, escalado por supuesto con la semejanza hidráulica y alturas, de tal manera de simular a ver si va a generarse condiciones de cavitación y si se generan, en qué condiciones aparece esa cavitación. Para resolver este problema hay que determinar lo que se llama la altura de suspensión de la turbina. El punto de referencia que se toma es el plano medio de la turbina, del rodete de la turbina, y la cota de restitución. La separación entre esos dos niveles es lo que se denomina la altura de suspensión, y esa altura de suspensión se determina en base a, primero, la presión atmosférica. Básicamente la presión atmosférica depende de la cota respecto del nivel del mar a la que se encuentre, digamos, el aprovechamiento. La presión de vaporización del agua. Esto depende directamente de la temperatura a la que se encuentre, digamos, el agua que va a circular por la turbina. De tal manera que estos dos parámetros ya en sí mismos, dependiendo de la ubicación, digamos, generan un estudio de cuáles son los valores que hay que adoptar y cuál es, digamos, un análisis de la población de datos, tanto de la presión de vapor como la presión atmosférica, para determinar esta parte, digamos, de la altura de la suspensión. Nosotros vamos a adoptar algunos valores
Ustedes pueden buscar en internet, hay fórmulas que permiten obtener la presión atmosférica y la presión de vapor en función de las temperaturas. En el PDF que les dejo tienen alguna indicación para la presión de vapor a una determinada temperatura y la presión atmosférica a una determinada cota. Yo diría que tendríamos que tener en cuenta la cota que nosotros vamos a utilizar y buscar esto, digamos, esta información en internet. Hay fórmulas que relacionan cota respecto del nivel del mar y presión atmosférica. Aparece el coeficiente de cavitación de toma y la altura neta, digamos, ¿no? Es decir, que este coeficiente de cavitación se determina normalmente en función, en laboratorio se determina para cada tipo de turbina y normalmente es una función del número específico. En nuestro caso vamos a utilizar una fórmula que el coeficiente de cavitación depende del número específico. En particular depende de la raíz cuadrada del número específico. Es decir, para el número específico 0 vale 0 y para el número específico a medida que aumenta, crece con la raíz cuadrada directamente. De tal manera que, por ejemplo, en este caso, el coeficiente de cavitación da 0,25 y la altura de suspensión da 1,37 m. Esto significa entonces que el plano medio va a estar ubicado 1,37 m por encima del nivel de la restitución. Si aquí hubiera dado un número negativo, significa que el plano medio estaría por debajo de la cota de restitución. ¿Qué es lo que tienen que entregar? Bueno, van a tener que entregar un Word con todo el detalle del cálculo que fuimos haciendo. Lo pueden hacer en un Excel y después pegar la planilla. Y van a tener que hacer los esquemas tal cual ustedes los han visto aquí en la presentación de el planta y corte del rodete de la turbina, de la cámara espiral y del tubo de aspiración. Con eso estaríamos terminando, digamos, el práctico número 5.